Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a trabajar en una chompita de bebé para varón cuello smoking. Para eso vamos a ocupar la máquina, la cama principal. Luego en material tenemos la lana ovillo, lana delgado. Para esto vamos a escoger las agujas 40 por 40. Trabajamos 2 agujas y 1 en descanso. Ahí tenemos. Ahora vamos a trabajar con tensión 4 y tejemos la primera fila. Y las pesas. Debemos tejer 30 filas. Ahí tenemos 30 filas. Ahora debemos doblar. Para eso también vamos a poner en el mismo orden las agujas que no han trabajado. Aquí voy a usar el punzón de 2. Hemos trabajado 2 y 1 de descanso. Este 1 no vamos a acomodar. Este que está menos ajustado lo ponemos ahí y el más ajustado en el lugar donde no ha trabajado la aguja. Ahí. Nuevamente aquí viene. Ahí. Y en este otro. Estoy tomando 2 y pongo esto en el que no ha trabajado y este otro en uno que ha trabajado. Y uno se queda sin engancharse, este está suelto. Ahí. Ahora debemos poner también el marcador en 0. Luego debemos tejer en tensión 5. Ahí, tensión 5. 70 filas. Ahí vamos a tejer en tensión 5, 70 filas. Ahora tenemos que reducir 5 puntos por lado. De este lado tomamos. Ahí tenemos 120. Aquí tenemos la espalda ya terminada. Ahora vamos a hacer un lado de la delantera. Escogemos las agujas 21 por 20. Aseguramos la lana en algo y dejamos ahí y vamos. Y así toda la fila. Tejemos una fila, acomodamos el peine con la pesa y tejemos 30 filas. Ahí tenemos 30 filas y doblamos el tejido con un punzón de 2 y volvemos a hacer lo mismo que en la espalda. Estamos acoplando la aguja que no trabajó y ahí insertamos la lana que está con menos tensión. Tejer la primera fila y ponemos en 0. También en 5 la tensión. Y debemos tejer 70 filas. Ahí tenemos 70 filas. Ahora vamos a reducir de un lado, de este lado. 5 puntos.
Ahí tenemos 5 puntos que se han reducido. Y tejemos ahora desde acá 10 filas. 10 filas debemos hacer. Ahí están 10. Ahora empezamos a formar para el cuello de este otro lado. Bien, vamos a reducir un punto de este lado. Y va a ser cada 2 filas. Ahí ya tenemos uno. Y otro más. Aquí deben quedar 18 puntos. Contamos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 puntos. Ahora tenemos... Hasta ahí son 50 filas desde el lugar que hemos formado la sisa desde acá. Ya, en total son 120 filas. Ahora pasamos una tensión 10. Luego lo rematamos. Ahí tenemos un lado de la delantera. Aquí está para el cuello. Ponemos en 0. Tensión 4, escogemos 21 por 20 y volvemos a empezar de la misma forma que hicimos en la espalda o en el otro lado de la delantera. Viene a ser. Tejemos una fila, ponemos la pesa igual. De la misma forma tejemos 30 filas. Ahí tenemos las 30 filas y ahora doblamos, ya tomando en cuenta las agujas que estaban en descanso. Ahí. Lo mismo, ponemos el contador en 0 y la tensión en 5 y tejemos 70 filas. Ya hemos tejido 70 filas. Ahora vemos que en este otro lado habíamos reducido aquí. Ahora vamos a reducir en este lado, entonces nos toca hacer la reducción de 5 puntos en este lado. Estoy reduciendo cada 2 filas un punto hasta que aquí queden 18 puntos, como en el otro lado. Ahí tenemos ya 18 puntos. Ahora... ya, ahí está a 120 que hemos tejido, lo cual desde que hemos reducido acá son 50 filas. Ahí ya tenemos el otro lado ya terminado. Ahora tenemos las dos partes y la espalda. Empezamos con la manga, ponemos el contador en 0 y escogemos las agujas. Tiene que estar de 23 por 24. Sin embargo, trabajamos con 2 agujas y uno queda en descanso. Ahí tenemos 23 por 24. Y tejemos la primera fila. Acomodamos la pesa. Igual tejemos 30 filas. Ahí tenemos 30 filas y debemos doblar tomando en cuenta las agujas que estaban en descanso. Tomamos de aquí 2 ahí, en 3, 2, 2 es la aguja que estaba en descanso y ponemos en esa posición. Bien, ahora ponemos el contador en 0, la tensión en 5 y ya vamos a ir aumentando de por cada lado un punto cada 6 filas. Ya son 6, agregamos de ambos lados, de aquí y de acá también. De ambos lados hasta llegar a 33 por 34.
Ahí tenemos ya 33 por 34 en 60 filas. Ahora debemos ya finalizar. Con eso empezamos a poner en H aquí. Luego a este lado sacar agujas. Vamos a sacar 6 agujas porque en este lado está 34 y en este lado 33. Son 6 agujas y tejemos. Ahora al tejer tenemos que arreglar esto de esta forma. Ahí. Luego de este otro extremo sacamos 5 agujas y así vamos a ir sacando de ambos lados. Ahí arreglamos y aquí sacamos 5 agujas y pasamos este lado. Debemos arreglar esto y este lado 5 agujas hasta llegar al centro con 3 por 3. Ahí ya tenemos en el centro, tomando en cuenta que acá está el 0, es 3 por 3. Ahora de ahí ponemos la tensión en 10, tenemos la tensión 10, ponemos en N aquí y tejemos una fila. Ahí. Con eso ya finalizamos la manga. Toda la fila. Aquí tenemos la manga terminado. Ya también he tejido la otra manga, ya son los dos. Es de la misma forma en este caso las mangas. Ahora vamos a trabajar el cuello. Para eso ponemos el contador en 0 y trabajaremos en tensión 6. Ya tengo aquí costurado la parte del hombro y la manga. Ya esto se hace con crochet ya con punto cadena. Ahora lo que vamos a hacer para el cuello es tomar 18 por 18 ahí tenemos 18 por 18. Ahora tejemos una ida y vuelta. Allí estamos tejiendo la primera fila y esta es la fila 2. Ahora lo que tenemos que hacer es ir aumentando por cada lado 2 puntos. Tomamos de acá 2 de esta forma y aumentamos aquí y tejemos a este lado. Ahora en este lado también debemos aumentar 2. Ahí. A este lado igual. Tomamos de acá 2 y pasamos ahí. Haciendo. Aquí ya estamos en 44 y nos queda 1 para tomar para llegar al 45. Estamos en 30 filas, ¿ya? Ahora vamos a tomar todos los puntos. Hemos tomado ya todos los puntos hasta el final y llegamos a 95, o sea, de 45 a 95 a este lado. En esta dirección. Ahí. Aquí igual vamos a tomar hasta 95. Ahí ya hemos insertado, ahora tejemos. Ahí estamos en las 6 filas y ahora formamos los ojales. Acá los ojales empiezan de aquí. Un punto a este lado y otro punto aquí. Ahí. Nuevamente contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estos 2 son el ojal también. Uno a un lado y el otro al otro lado. Otra vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y viene a ser aquí. Ahí tenemos los ojales para 4 botones. Ahora tejemos.
En esto vamos a arreglar aquí. Ahí, acá. Si no lo hacemos así, no va a tejer. Solo va a envolver a las agujas, no los va a tejer. Ahí. Ahí tenemos 50 filas y volvemos a hacer el mismo paso. Ahí. De los 4 lugares. Aquí, aquí y aquí. Ahí tenemos en las 4 partes en los mismos lugares. Ahora tejemos. Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos de aquí y agarramos esta lana y ponemos en una de las agujas, no en los dos. Ahí. Aquí lo mismo arreglamos. Ahí también. Ahí está. Ya estamos en 56. Ahora lo que tenemos que hacer es rematar. Y para eso vamos a unir hasta donde es el 45. De aquí. Tomamos. Aquí ya vamos rematando desde el 46 hasta el 95, lo cual lo vamos a hacer en ambos lados de la misma manera. Ahí. Y ahora en este lado, también de la misma forma, lo vamos a doblar. Ahí desde el número 46 en las agujas. Ahí tenemos igual insertado y de la misma forma lo rematamos aquí. Ahí tenemos ya hasta 45 por 45. Enganchamos y tejemos a este lado. Una vez que ya hemos rematado esto directo hasta llegar a 45, ahora vamos a ir dejando agujas. Esto viene a empezar de acá. Dejamos 2 agujas en descanso. Y pasamos este lado. Ahora bien, aquí también tenemos que ayudar a que esto se envuelva. ¿Ya? Y ahora en este otro lado lo mismo, 2 agujas sacamos en descanso. Ahora pasamos este lado y lo mismo, ayudamos de esta forma para que va a tejer y aquí sacamos 2 agujas también. Ahí y nuevamente hacemos el mismo paso ahí. Ahora aquí sacamos adelante. Y vamos acá, sacamos 2 agujas adelante aquí, ya ponemos en descanso y aquí envolvemos. Así vamos a tejer hasta 18 por 18, debemos llegar hasta 18 por 18. De ambos lados vamos sacando las agujas, 2 agujas por lado. Siempre que vayamos a tejer poniendo las agujas en descanso es poner en H el carro. Ya llegando a 18 por 18, la última parte se saca solamente una aguja, como lo hicimos también cuando estábamos agregando las agujas. Ahí una aguja. Con eso ya hemos finalizado y estamos en 86 filas. Ahora lo que nos toca es rematarlo. Para eso vamos a subir esto, no como lo hicimos aquí en esta parte. Lo mismo. Debemos poner las agujas en posición para doblar el tejido. Ahí tenemos y esto bajamos.
Ahora sí. Acá era 18 de referencia, podemos tener aquí fácilmente, tomamos de aquí 3 y lo ponemos aquí los 3. Ahí, lo mismo acá. Ahí ya hemos subido los puntos de este lado. Ahora vamos a hacer este otro lado y el centro de la misma forma. Tomamos los 3 y vamos aquí. Y así el centro nos va a ser fácil tomar los 18 puntos por lado. Ahí ya tenemos de este lado. Ahora pasamos al centro. Ahí vamos rematando para finalizar el cuello. Aquí tenemos el cuello ya terminado, la parte interior, o como también esta es la parte exterior. Aquí tenemos ya la chompa terminado. Este es el cuello smoking, ya. Como les iba explicando, con esto ya terminamos. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerme saber para ir aclarando cualquier punto que hayamos descuidado en el momento de la grabación.